Chicos, ¿qué tal? Saludos una vez más. En esta sesión vamos a revisar los conceptos de producto punto y producto. ¿Sí? En su formulario pues tienen estas dos, este cuadro comparativo, tanto el producto punto como el producto cruz. ¿Sí? Entonces, aprovechando este cuadro pues vamos a complementarlo con un par de ideas más. En primer lugar, señalar que el producto punto también se lo conoce, también lo encontramos por ahí en enunciados, en libros, PDFs, como producto escalar. Mientras que el producto cruz también se lo llama o se lo vectorial. ¿Sí? Entonces, primero son dos nombres para lo mismo, ¿no? Producto escalar, mismo producto cruz, es lo mismo que producto vectorial. Y precisamente de esos nombres, esos títulos que tienen estas operaciones, recordamos también una diferencia muy notable entre estas dos operaciones. El hecho de que se las enseñe o se las estudie a veces juntas, se presta para ciertas confusiones entre ambas operaciones. Entonces vamos aquí marcando ciertas diferencias muy puntuales entre estas operaciones. La primera diferencia sería que el producto punto, producto escalar, precisamente de ese nombre, nos tenemos aquí, va a ser un escalar, un número. Aquí puedo yo decir, el resultado de hacer el producto escalar será precisamente un escalar. Un escalar me refiero a un número que puede ser tranquilamente positivo, negativo o cero. Positivo, negativo, cero. Fracción, decimal, cualquier, o sea, un resultado numérico es lo que vamos a... Producto vectorial o producto cruz, el resultado será otro vector. Otro vector. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos una de estas dos operaciones. Acá me va a dar como resultado un escalar, un número, y acá como resultado un vector. Pues no. Otra es que el producto escalar o producto punto es una operación conmutativa. Mientras que la acá no lo es. No es conmutativo. ¿A qué nos referimos con este tema de conmutativa? Pues el hecho de que si yo hago la operación A producto punto con un vector B, el resultado va a darme lo mismo que si yo hago B producto punto con A. O sea, aquí no importa el orden. Es que no me va a dar lo mismo si yo hago A cruz B, no te va a dar lo mismo que B cruz A. Ya vamos a profundizar un poquito más cuando expliquemos por separado cada uno. Y lo último que quiero acotar aquí con respecto a estas dos operaciones es que, bueno, el producto punto, producto escalar, como se puede dar cuenta, en su definición usa el coseno, mientras que acá en el producto cruz usa el seno. También tratar de dejar sentada esa diferencia. Pero en ambos casos mencionan aquí a un ángulo θ. Eso sí puedo decirles que el ángulo θ, el que menciona la fórmula, es el ángulo medido entre el vector A y B. O sea, yo tendría dos vectores cualquiera, un vector A por aquí, un vector B por acá. Entonces el producto punto o el producto cruz, cuando tenga que usar el ángulo θ, el ángulo θ es el ángulo que va a estar aquí en medio de estos dos vectores. Ese es el ángulo θ específico.
fórmula cuando haga los cálculos, ¿sí? Listo, ok, entonces vamos ahora a empezar a por separado, pues, ¿no? Vamos a enfocarnos ahora en el producto punto. El producto punto, como usted se puede dar cuenta, lo podemos calcular de dos maneras. Vamos a analizar primero esta expresión de aquí. Entonces, para yo poder usar esta expresión o esta definición del producto punto, los vectores me lo tienen que dar. Por ejemplo, tengo un vector A, qué sé yo, 2i menos 3j más 4k. Y tengo un segundo vector, llamémosle vector B, que tiene, qué sé yo, las siguientes componentes: menos 5i más 2j menos 1k. El 1 se lo puede escribir como no se lo puede escribir, en tal caso se sobreentiende que ahí hay un 1, ¿no? Entonces vamos a calcular rápidamente y ver lo sencillo que es calcular el producto punto entre estos dos vectores. Simplemente tengo que ir multiplicando la componente en x del primer vector por la componente en x del segundo vector. Luego sumamos y también multiplicaremos la componente en y del primer vector por la componente en y del segundo vector. Sumamos finalmente con el producto que resulta de multiplicar la componente en z de ambos vectores, ¿sí? La componente en x del primer vector con la componente en x del segundo vector. Aquí esto, pues, por ahí podrían... Sí, aquí siempre se va a sumar. Sí. Simplemente aquí tener mucho cuidado, que bueno, como tienen el uso de la calculadora, no creo que haya problemas, pero en el caso que no tengan calculadora, y simplemente tener mucho cuidado con, al momento de multiplicar los valores, multiplicar los signos también, usando la ley de signos. Entonces acá también veo que se multiplica la componente en y con la componente en y, z con la componente en z. Era conmutativa, eso quiere decir que no importa el orden. Y es que sí, pues si yo en cambio pidiera B producto punto con A, tendría las componentes del vector B y tendríamos que hacer esto. Pero yo pregunto, ¿será que eso da una respuesta diferente? 2 por menos 5, ¿sí o no que sigue dando lo mismo que menos 5 por 2? Entonces es por esa razón que no importa el orden de el producto punto. Ok, entonces el resto simplemente lo hace la calculadora. 2 por menos 5, estamos ahí hablando de menos 10, acá sería menos 6 y menos 4, estamos hablando de menos 20 en total. Como habíamos anticipado, el resultado de esto es un escalar. Cuando decimos un escalar es un número cualquiera, que puede ser positivo, negativo, cero, fracción, decimal, entero. Listo, tan solo eso es ahí aplicando el producto punto. Eso es teniendo sus componentes, pero ¿qué pasa, por ejemplo, para usar la otra expresión del producto punto? Usaremos esto pues cuando tengamos las magnitudes de ambos vectores y el ángulo que hay entre estos dos vectores. Entonces me invento otro ejemplo acá. Quizás acá esta expresión la podemos usar cuando tengamos algo más gráfico. Qué sé yo, tengo aquí un vector A, acá tengo un vector B. Sí, un vector A y un vector B cualquiera. Digamos que la magnitud, inventémonos que la magnitud del vector A es de 5 y la magnitud del vector B es de 7. Y sí, pues necesitaríamos en tal caso el ángulo que está aquí en medio. Nos podemos de 33 grados
Y entonces tendría ahí todos los ingredientes para poder calcular el producto punto usando esta definición. Ahorita los vectores no tengo sus componentes en X, en Y y en Z, solo tengo lo que son sus magnitudes y el ángulo en medio de ellos dos. Es por esa razón que podemos... Porque quizás usted se esté consultando, profe, ¿yo cómo sé cuándo usarlo aquí o cuándo usarlo acá? Pues dependerá del enunciado que da los vectores con sus componentes. De esta manera, pues obviamente usarás esta. Si te dan las magnitudes y el ángulo entre los dos vectores, pues usarás esta otra. Entonces, a ver, calculemos aquí. Reemplacemos la magnitud del primer vector, o sea, la magnitud del vector A sería 5, eso multiplica la magnitud del segundo vector, que es 7, y eso multiplica al coseno del ángulo que hay en medio de ellos dos, que sería 33 grados, coseno de 33. Listo, la calculadora haría el resto. Siempre recordarle que su calculadora esté en grados y no en radianes. Evaluación o cualquier ejercicio que esté por resolver. Entonces aquí saldría 29.35. ¿no? 29.35. Bueno, ahí usted verá si escoge uno o dos decimales, depende de lo que diga el enunciado. 29.35. Si no le llegase a usted a salir a esta respuesta, es porque quizás su calculadora está en radianes, no en grados como debería estar ahora. Tome esa precaución. Ok, entonces ahí está cómo usamos el producto punto, tanto con esta primera definición como con la segunda. Como dato extra teórico aquí, en ejercicios que vamos a resolver luego, dejar anotando aquí que aquí es muy común que me digan que hay vectores ortogonales. La palabrita es otra manera quizás de decir que dos vectores son perpendiculares y que dos vectores forman entre sí 90 grados. ¿Sí? Entonces, ortogonal viene a ser la misma idea para perpendicular. Quizás la palabra ortogonal es adecuada para el tema de vectores en 3D, tridimensionales, cuando ya tenemos las tres componentes. Significa esta palabra para también señalarles y decirles que cuando yo tengo dos vectores que son ortogonales, yo puedo afirmar y estar súper seguro de que su ángulo en medio de esos dos vectores, eso podemos anotarlo aquí también como en la parte teórica, cuando dos vectores son ortogonales, podemos afirmar entonces que el producto punto entre esos dos vectores va a ser igual a 0. Pilas con eso. Solo cuando los dos vectores sean ortogonales va a ser igual a 0. Ya, déjenme buscar por aquí algún otro ejercicio rapidito de producto punto. Ya, aquí por ejemplo esto. Tres vectores A, B y C de magnitud 10, 15 y 20 unidades respectivamente. Ya, entonces el vector A 15 y el vector C tiene una magnitud de 20. O sea, cuando dice respectivamente se refiere a que en el mismo orden que me mencionan los vectores, en ese mismo orden están mencionadas sus magnitudes. Luego nos pide entonces calcular esta operación. A producto punto con C más B producto punto con C. Tenga en cuenta que para yo poder hacer el producto punto entre dos vectores, a ver, voy a resolver entonces esta parte de aquí.
a producto punto con C en tal que multiplica a la magnitud de C y que multiplica al seno o coseno. Cuando es producto punto usamos el coseno, coseno de teta, más acá también producto punto entre B y C será la magnitud de B, magnitud de C, por el coseno, perdón, de la magnitud de A sería 10, la magnitud de C es 20, y vamos a multiplicar todo esto por el coseno del ángulo que hay en medio de ellos dos, de A y de C. Acá está A, acá está C. ¿Qué ángulo hay en medio de A y de C? Es todo este ángulo 50 grados. En la magnitud de B, ahora reemplacemos que la magnitud de B sería 15, la magnitud de C sería 20, y el coseno del ángulo que hay en medio de ellos dos, a ver, ¿dónde está B? Aquí está el vector B, acá en medio de ellos dos, no lo tenemos. No nos lo dieron, pero lo podemos razonar, lo podemos aquí deducir, ya que si todo esto es 150 y esta abertura de acá de la derecha mide 40, entonces aquí está lo que falta para completar los 150. Entonces mentalmente usted haría una resta rápida, 150 menos 40, 110. Ese sería el ángulo que necesito, porque ese sería el ángulo que está en medio del vector B y del vector C. Y eso es 110 grados. Listo, entonces ahora sí, el resto lo hace la calculadora. Coseno de 150 más 15 por 20 por coseno de 110. ¿Sí? Entonces le ha de haber salido menos 275.81. Bueno, ahí podemos ver que entre las opciones está solamente con un decimal, ¿no? Tiene que acoplarse usted a las opciones que tiene. Ok, estamos hasta ahí. Vamos ahora a hablar, ya le digo, esta sesión es de teoría. Ya tendremos otra sesión para full ejercicios. Vamos ya a hablar ahora de la otra operación, producto cruz. Voy a poner el título, producto cruz. Ya, el producto cruz. Mencionar algunos detalles. El producto cruz se va a resolver con esta expresión, va a estar involucrado el tema de las matrices y cómo sacar el determinante de una matriz. Vamos a necesitar ayudarnos de unos simuladores. Uso mucho lo que es GeoGebra. Ya, ok, entonces, a ver. Lo que es el producto cruz. Ya, ahí podemos visualizarme. A ver, aquí usted tiene el espacio X, Y y Z. Ahorita escondamos el vector. Ahí usted tiene dos vectores que están en color negro. El uno se llama B y el otro se llama W. Son dos vectores cualquiera, dos vectores random. Aquí usted puede ver que tengo sus componentes. Me inventé esas componentes, podemos quizás cambiarlas un poco. A ver, pongámosle aquí que el primer vector sea 1 menos 1, 3. Se me ocurre. Y el otro vector sea 2 menos 1 menos 2, pongámosle aquí, me estoy inventando las componentes, repito, y ya, a ver, ahí tenemos dos vectores. Quizás hagamos un poquito más pequeña esta parte. Ok, entonces, vamos a practicar
en primer lugar, cómo calcular el producto cruz. Pero también vamos a visualizar en este momento cómo se ve ese producto cruz. Acabamos de decir que, y es que porque el resultado de esta operación da como resultado un vector. Si yo ahorita muestro el vector W cruz B, lo tenemos ahí en color naranja, al parecer, ¿sí? Y como pueden visualizar, ese vector no es cualquier vector, es un vector que forma 90 grados, y se dan cuenta que ahí hay unos cuadritos, y cada vez que en ejercicios de geometría veía 90 grados, y ahí lo estamos visualizando. Entonces, este vector nuevo que acaba de aparecer, que es el resultado de hacer doble vector, forma 90 grados tanto con el vector B como con el vector W. Con ambos forma 90 grados. Pero también te voy a mostrar el vector B cruz W, que te acuerdas que te dije que no es lo mismo. Apareció otro vector exactamente en sentido contrario, exactamente en sentido opuesto. Está en color morado ahí. Y como pueden visualizar, está apuntando hacia el otro lado. Esos dos mismo tamaño, y la verdad es que sí, esos sí tienen igual, sí tienen el mismo tamaño, la misma magnitud. Entonces eso sí podemos afirmar. Dejémoslo anotando por aquí. Si yo le calculo la magnitud, ya mismo lo hacemos, pero digamos que yo ya tengo la magnitud del vector W cruz B, que el vector B cruz W. Esto es verdadero, pongámoslo aquí. En sus preguntas teóricas juegan bastante con esta parte de la teoría, ¿no? De aquí el vector naranja es el vector W cruz B, y el vector lila es el vector B cruz W. Son dos vectores de igual magnitud, pero que están apuntando en dirección totalmente opuesta. Y como son vectores que están apuntando en dirección totalmente opuesta, el ángulo, si es que me preguntaran, ¿cuál es el ángulo que hay que se forma entre estos dos vectores? El ángulo que se forma entre el vector de aquí con el vector de acá, 100% seguro es que siempre va a ser 100 vectores opuestos. Y como son vectores opuestos, yo podría también escribir lo siguiente. El vector W cruz B es el opuesto. ¿Cómo se denota el vector opuesto? Con un signo negativo, ¿no? Es el opuesto del vector B cruz W. Esos vectores son vectores opuestos. Ok, vamos a esconder y vamos a hacer nuestros primeros cálculos, pues, ¿no? Vamos a ver cómo... Ahorita lo estamos visualizando, sí, pero digamos que quiero tener sus componentes. Ya, dejemos por aquí así. Entonces, vamos a hacer W cruz B. ¿Cómo se resuelve eso? Planteamos una matriz. En la primera fila de esta matriz pues van a estar los vectores J, K. En la segunda fila pues van a estar las componentes del primer vector. En este caso, para mí, mi primer vector, como estoy planteándolo, estoy queriendo calcular W cruz B, el primer vector sería W, entonces, ¿no? Entonces copiemos las componentes del vector W. Un I menos un J más 3K. Y el vector menos un J menos 2K. Entonces copiamos aquí las componentes del primer vector, que es 2 menos 1 menos 2. Y las del 1 y 3.
Ok, entonces aquí lo que tenemos que hacer es plantear lo siguiente. Ponemos I menos J más K. Siempre va a ser con esa combinación de signos. Más, menos, más. Ok, entonces, usted dice primero, voy a trabajar con I, con el vector unitario I. En tal caso, taparías esa fila y esa columna. Y de los 4 numeritos que te quedan, vas a multiplicarlos en cruz. Menos 1 por 3, menos 3. Menos 2 por 1 negativo da 2 positivo. Entonces, eso pone usted aquí. Repito, aquí siempre va a ser resta, por si acaso. Aquí siempre va usted a restar. Ahorita lo estoy explicando muy paso a paso, ya. Si usted dice menos 3 menos 2 da menos 5 directamente. Pero ahorita te lo estoy explicando paso a paso. Vamos de nuevo. Repito, voy a trabajar con I. En tal caso, tapo la fila de I, tapo la columna de I. Y me quedan esos 4 números libres, los cuales los voy a multiplicar en cruz. Menos 1 por 3. Y menos 2 por menos 1. Menos por menos da más, ¿no? 2. Y entonces tengo que restar estos dos resultados. ¿Sí? Yo ojo con el tema de la ley de los signos. ¿Sí? Entonces ahí nos quedamos con menos 3, menos 2. Ok, vamos ahora con J. Asimismo, a trabajar con J, tapamos la fila de J, tapamos la columna de J, y de los números libres que nos quedan, que es el 2 con 3, lo multiplicamos en cruz. 2 por 3 da 6, y lo vamos a restar con menos 2 con 1. Menos 2 por 1 da menos 2, y eso anotamos aquí. ¿Sí? Entonces nos estaría quedando 6 menos menos 2. Vamos con la última acá. Tapas esa fila, tapas esa columna, y los 4 números libres que quedan multiplicas en cruz. 2 por menos 1 da menos 2, menos, siempre menos ahí en medio, y menos 1 por 1 da menos 1. Puse bastante los paréntesis al comienzo porque se puede confundir con el tema de los signos. Por ejemplo, aquí quedó doble signo negativo. Acá también. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Entonces aquí tendríamos 2 por menos 1, dijimos que es menos 2, menos 1. Y ya, listo, finalmente usted resuelve esas operaciones que tienen ahí. Tendríamos aquí menos 3 menos 2 sería menos 5i. Menos 2, doble negativo se hace más. Doble negativo aquí se hace más, menos por menos más. 6 más 2 sería entonces 8. Pero por otra vez negativo, tendríamos menos 8j. Acá menos 2, menos menos 1. Menos por menos se hace más, menos. Tenemos menos 1k. O sea, mucho cuidado aquí. Si usted se llegase a equivocar, es simplemente... Hay una ley de signos tanto para la multiplicación como para la suma. Y listo, ya tenemos aquí nuestro vector W cruz. Digamos que usted está resolviendo un ejercicio y usted quizás por un poquito apurado y el enunciado te estaba pidiendo no W cruz B, sino que te estaba pidiendo B cruz W y tú hiciste el otro, W cruz B. No son el mismo vector. Son dos vectores diferentes, porque para que dos vectores sean iguales, deben tener la misma magnitud y la misma dirección. Estos dos vectores, el W cruz B y el B cruz W, tienen la misma magnitud, pero no la misma dirección, porque recuerde que son vectores que opuestan. Bueno, entonces le estaba comentando que si usted llegase a confundirse y usted hizo W cruz B cuando en realidad le estaban pidiendo B cruz W, no significa que va a tener que borrar todo y hacer otra vez, no. Como sabemos nosotros la teoría, como nosotros sabemos que estos dos vectores de aquí son vectores opuestos significa que vamos a tener un vector con las mismas componentes, pero con los signos totalmente contrarios. Entonces, B cruz W. El vector B cruz W será este mismo vector con esas mismas componentes, pero cambiado toditos los signos, toditos. Sería entonces más 5i, más 8j,
más un K. Y listo. Ok, entonces ahí tenemos los dos vectores, tanto el vector B cruz W, que es el vector lila que tenemos acá del otro lado, y el vector W cruz B, pues sería el de aquí, el naranja. Repito una vez más, la teoría nos dice que estos dos vectores no son el mismo vector, porque para que dos vectores sean iguales, deben tener la misma magnitud, lo cual sí lo tienen, sí tienen la misma magnitud. Ya lo vamos a verificar acá. Estos dos del mismo tamaño, son del mismo tamaño, pero tienen direcciones contrarias. Entonces ya por ese detalle de la dirección ya no se puede decir que estos dos vectores son iguales. Entonces verifiquemos aquí que el vector W cruz B, ¿cuánto sería su magnitud? Ya aprendimos en videos anteriores cómo sacar la magnitud, pues, ¿no? Sus componentes se van elevando al cuadrado, 5 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Y el resto lo hace la calculadora. .48, confirmen con su calculadora también, 9.48. Mientras que el vector B cruz W también va a tener el mismo tamaño, la misma magnitud, 9.48. ¿Estamos? Ok. Ok. Creo que hasta ahí está claro todos estos temas. Vamos entonces a hacer... Ya, listo. Entonces, vamos ahora a hacer una interpretación de lo que es el producto cruz. Cuando usted ya está claro que va a obtener como resultado un tercer vector. Este vector formaría 90 grados tanto con el uno como con el otro vector, este vector nuevo, ¿verdad? Y no solo eso, también podríamos afirmar que la magnitud, si nosotros le calculamos la magnitud a ese vector nuevo que salió del producto cruz, esa magnitud vendría a representar el área del paralelogramo que formarían los vectores A y B. Sí, vamos a revisar ese tema. Por acá con... A ver, vamos a trabajar con esto. Aquí usted tiene nuevamente dos vectores cualquiera, un vector B, un vector W. Vamos. Entonces planteemos. Primero planteemos los dos vectores. El primer vector es B, que sería 2i menos 2j y más 3k. El vector W tenemos, bueno, todas sus componentes son 2i más 2j y más 2k. Y yo voy en este momento a calcular B cruz W. ¿Sí? Entonces, sí, lo voy a volver a hacer, voy a volver a calcular el producto cruz, pero esta vez con un segundo método. Quizás para darle otra opción, quizás a algunos chicos se les complica la primera explicación que hice, donde tienes que tapar la fila de I, la columna de I, luego la de J y luego la de K. Acá vamos a aplicar otro método, se llama método de Sarrus. ¿Sí? Bueno, igual tengo que plantear la matriz. La primera fila está ocupada por los vectores unitarios I, J, K. Y la segunda fila por las componentes del vector B, que sería 2, menos 2, 3. Y la última por las componentes del vector W, donde todas son 2 en este caso, pues, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo funciona este método de Sarrus? Este método de Sarrus, primero tendríamos que tomar la primera fila y la segunda fila y replicarlo, o sea, copiarlas nuevamente acá abajo. Y nuestra matriz pasaría de 3 filas ahora a tener 5 filas. Así vamos a empezar, así se empieza este método de Sarrus.
Nada complicado hasta ahí, ¿verdad? Luego, usted va a proceder a multiplicar todas estas diagonales. A multiplicarla como que si fuesen expresiones algebraicas. Por ejemplo, aquí 2 por menos 2, menos 4. Y menos 4 por i, menos 4i. Entonces vamos anotando por aquí esos resultados, que los vamos a necesitar ya mismo. Acá también, 2 por 2, 4 y 4 por k, 4k. Y la última pues sería 2 por 3, 6, 6j. ¿Estamos? Ahora vamos con las diagonales de acá, las secundarias. Y asimismo, multiplicamos esas diagonales. Menos 2 por 2, menos 4, y por k, menos 4k. Entonces, asimismo, anotamos aquí a un ladito los resultados parciales. Menos 4k salió acá, 2 por 3, 6 por i, 6i, 2 por 4 y 4 por j, 4j, y listo. Ahora, finalmente, el resultado final, B cruz W, tendríamos la resta de dos paréntesis, en donde el primer paréntesis, pues vamos a anotar todos estos resultados. Menos 4k, a ver, perdón, ahí, aquí me estaba confundiendo, correcto, sí. Aquí sería menos 4i. Ajá, ya listo, entonces ahí está corregido, menos 4i más 4k más 6j. Y en el otro paréntesis teníamos menos 4k más 6i más 4j. Ok, entonces aquí solo restar la ley de signos y luego reducir términos semejantes. Menos 4i más 4k más menos por menos más 4k, menos por más menos 6i y menos 4j. Ok, vamos a ver los términos que contienen i. Aquí hay uno, acá hay otro. Signos iguales se sumarían, menos 10i. Acá tenemos j con j, tendríamos más 2j. Y las k pues sería 4k más 4k, 8k. Ok, todo correcto hasta ahí. Este sería el vector B cruz W. Y si le sacamos la magnitud a este vector, como nosotros ya sabemos sacar, tendríamos lo siguiente: raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 2 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y nos ayudamos con la calculadora. Y nos sale 12.96. Ya, entonces esa magnitud, lo que le quiero explicar ahorita, lo que le quiero hacer entender ahorita es que esa magnitud del vector nuevo que salió en el producto cruz, también, aparte de ser la magnitud, también viene a representar el paralelogramo que se acaba de formar aquí con los dos vectores, ¿sí? Ahí usted tiene el vector B y el vector W. Estos dos vectores, si los proyectamos, forman un paralelogramo. Esto se llama paralelogramo. Visualicémoslo así. Ahí está mejor. Entonces, esta figura le estoy comentando que la llamaremos paralelogramo. Y entonces los ejercicios te van a pedir que calcules el área de dicho paralelogramo que forman los... Y entonces este 12,96 viene a ser el área de todo ese paralelogramo. Todo este paralelogramo ocupa 96 unidades cuadradas. Habrá ejercicios que también te pidan calcular el área del triángulo. En tal caso, tan solo tendrías que partir este paralelogramo, dividir este paralelogramo en dos triángulos. Aquí hay un triángulo, acá hay otro, los dos son igualitos. Estaría repartida mitad y mitad, o sea, le saca la mitad a 12,96
y nos sale 6,48. Entonces este primer triángulo ocuparía 6,48 y el otro triángulo también. Pero bueno, el ejercicio te va a preguntar por uno de los dos. Da igual cualquiera de los dos porque son el mismo triángulo, ocupando la misma área. ¿Estamos? Acá en la animación podemos visualizar que ese es el resultado que obtuvimos, el 12,96. Y con eso pues estaríamos ahí cubriendo la parte teórica de este producto cruz.